Buenos días. Llegamos al momento más esperado del día, que es la mesa redonda de fabricantes. Bueno, esto era coña, ¿eh? Pero sí que es verdad que es importante darles voz a estas grandes empresas de tecnología que tienen que ver con la ciberseguridad, empresas que son o desarrolladores o empresas que dan servicios de consultoría relacionados con la seguridad, porque al final vosotros sois los que vais a poder juzgar si estas empresas, si estos representantes pues os dan mensajes coherentes, os dan mensajes interesantes y válidos, o si no lo son tanto. Con nosotros tenemos hoy tenemos a Dani Creus, que es Security Research, es analista de seguridad de Kaspersky. Tenemos a Josep Albors, que es responsable de investigación y concienciación de SET. Tenemos a Conrado Crespo, que es responsable de consultor de preventa de Panda Security. Tenemos a Antonio Navas Casado, que es director de servicios IS de Vunext, que es una empresa que está pues, unida a IBM. Y tenemos a Melchor Sanz, que es responsable de tecnología y director de preventa de HP, una empresa que, bueno, que la conoceréis sobre todo por las impresoras, pero que está muy involucrada con el tema de la seguridad, también relacionado con las impresoras. Y tenemos a Alberto Ruiz, que es responsable de preventa, ingeniero de preventa de Sophos. Y si vais pasando, por favor, nos vamos sentando porque tenemos poco tiempo. Esta mesa redonda la he titulado Una nueva era en seguridad y hacia un Black Mirror cada vez más real. Seguramente todos conocéis la serie Black Mirror y veréis que pasa un poco como con el humor, que muestra cosas que son tan cercanas a la realidad que realmente llegan muchísimo. En este entorno en el que nos vemos abocados a esta distopía digital, pues los fabricantes de seguridad y vosotros, los hackers, los expertos en ciberseguridad, sois los que nos tenéis que ayudar pues, a intentar que no suceda o que suceda lo más tarde posible. No es como decía Antonio hace un minuto, ¿no? La destrucción de la raza humana, que sea lo más tarde posible. Hemos hecho un pequeño vídeo para mostraros algunos ejemplos, no sé si lo podéis lanzar, para que veáis un poco en qué panorama nos encontramos. Estamos preparados para este Black Mirror. Lo primero que vais a ver es el vídeo de Killer Drones. Es un vídeo creado por Stuart Russell, un especialista en inteligencia artificial, y muestra cómo cualquier ingeniero hoy, pues con una pequeña Raspberry y un dron, sistemas de detección facial como los que tiene, por ejemplo, Facebook, pues ya se pueden crear pequeños drones muy baratos que pueden cometer pues, actos terroristas, asesinatos, de manera muy sencilla. Este vídeo es impresionante, está creado como un reportaje y lo podéis ver en internet. Y realmente estos científicos llaman la atención sobre cómo la inteligencia artificial pues, puede ser utilizada para hacer el bien o puede ser utilizada pues, para cometer crímenes de manera muy sencilla, ¿no? Estos drones, pues sencillamente, lo siguiente que veis son los robots caminantes del episodio Metalhead de Black Mirror, y están claramente inspirados en los robots caminantes de Boston Dynamics, que es una compañía que en tiempos ha sido incluso de Google, pero ahora ha sido vendida a una gran banca, ahora no recuerdo el nombre, pero como veis, pues estamos muy cerca de que haya máquinas pues, que en malas manos pueden hacer mucho mal. Por último, veis cómo todos nuestros datos, nuestra reputación digital, si visteis este episodio de Black Mirror en el que pues, las redes sociales, la reputación, influyen directamente en lo que los personajes podían hacer o no, o la vida que podían llevar, pues bueno, esto que parece así una pequeña broma, está sucediendo ya en países como China. Hay tiendas online como Alibaba que ya crean una especie de perfil digital de reputación y, por ejemplo, pues si tienes una mejor reputación, pues puedes acceder a ofertas y si no la tienes, pues no puedes acceder. Y el gobierno incluso está planteando para 2020, como veis, el que los ciudadanos puedan tener esta reputación digital o no y pueda servirles pues para conseguir un visado para viajar o para no conseguirlo. De manera que nos vemos abocados a un panorama bastante complicado. Y vamos a intentar discutir un poco pues, cómo vosotros, los hackers, cómo los expertos en ciberseguridad y cómo los fabricantes pues, nos podéis ayudar pues, a ver cómo controlar o paliar estas nuevas amenazas. Pues si os parece, vamos a ir hablando de muchas cosas, pero yo lo primero que quería preguntarle pues, a los ponentes es si os parece, por ejemplo, que este vídeo es exagerado, porque vosotros, los fabricantes, estáis hablando ya de la inteligencia artificial, de cómo la introducís en vuestros productos y demás, y seguramente entre el público hay personas pues, que son más apocalípticos, que piensan que
el fin del mundo está muy cerca, como puede pensar Antonio, y otros que piensan esto de inteligencia artificial es un poco chorrada. A veces también se ve un poco como humo. No sé quién de vosotros quiere empezar. Yo creo que a lo mejor Antonio, de Vuenex, cuéntanos, ¿tú lo ves esto exagerado? A ver, bueno, yo hace tiempo que no me sorprendo por muchas cosas que veo en Internet. En el mundo de la información, como te llegan tantas cosas y en tal cantidad, lo que pasa es que esto es una carrera, una competición. Todos estos vídeos al final siempre, por lo menos es el primero con esos mini drones que son capaces de matar personas, siempre nos ponen la parte negativa. Parece ser que los malos efectivamente van siempre por delante, pero es una carrera. Ellos descubren una cosa y la labor de los fabricantes es descubrir otra que contrarreste eso. Es decir, yo me imagino ahora unos drones pues, que puedan contrarrestar a esos que han aparecido ahí en la imagen, ¿no? Que fueran defensivos. Y bueno, pues en esa labor estamos, siempre compitiendo. Sí. Pero siempre vamos un poco por detrás los buenos de los malos, ¿no? Sí, da un poco esa sensación, ¿no? Esa es una sensación que yo creo que de hecho, parece mucho más fácil ahora mismo pensar en crear un dron de este tipo que en crear una manera de frenarlos, ¿no? Alberto, vosotros estáis muy metidos, por lo menos habláis mucho de la inteligencia artificial como herramienta que utilizáis, pues seguramente todos conocéis pues, Google Fotos y cómo pones el nombre de una persona dentro de tu biblioteca y ves todas tus fotos. O pones gato y aparecen todas tus fotos de gato. Vosotros ponéis malware en vuestro antivirus y salen todas las correspondencias. Más o menos. O sea, lo que estamos haciendo es ver que gracias a esa inteligencia artificial se puede dar, en este caso lo focalizamos a la seguridad. Por lo tanto, podemos dar una seguridad más avanzada. Antes, en el vídeo ese de esos drones que estaban haciendo matar personas, quizás deberíamos focalizarnos en todas las cosas buenas que la tecnología nos da, que seguro que son muchas más que la parte mala. Es decir, seguro que hay drones que se pueden usar para fines mucho mejores que matar personas. Y hay muchos más ejemplos de uso de la tecnología para algo bueno, igual que al final, bueno, pues también hay toda la parte de contrainteligencia para tratar de pues eludir las barreras de seguridad. Ahí es donde, en este caso, el uso de una tecnología que, bueno, como hemos visto, sirve desde para conducir un coche automáticamente o, en este caso, en el nuestro, detectar malware con mayores tasas de detección. ¿Y creéis que hay mucho humo en todo esta moda de la inteligencia artificial, del machine learning? O, porque, bueno, sí se ven verdaderamente aplicaciones reales, pues, como lo que te decía, ¿no? Que puedes buscar pues, un objeto y te aparece en tus fotos de Google y lo has reconocido pues, con sistemas de reconocimiento Sí, no, al visual. Final, como todo, siempre hay un hype, ¿no? De repente surge, llámale la nueva moda, y todo el mundo quiere subirse a esa ola, está claro. Pero si, como tú decías, yo busco en Google gato, o si hacéis la prueba, busquéis en Google Fotos coches, y bueno, pues yo tengo fotos que sale incluso un coche de lado, dices, ¿cómo sabe el sistema que eso es un coche si apenas yo lo distingo? O sea, es algo que es tangible, por lo tanto yo creo que realmente existe, no es solo humo, ¿no? Josep, ¿vosotros qué opináis? ¿Tú ves esto exagerado? Tú eres, por ejemplo, una persona muy volcada en el tema de la concienciación. Yo lo veo factible, que es diferente de probable. Entonces, la tecnología está ahí, otra cosa es cómo la utilicemos. Respecto al uso de la inteligencia artificial, tampoco es algo nuevo, llevamos décadas experimentando. Y el nivel de seguridad es lo mismo. Lo que pasa es que no es igual utilizar la inteligencia artificial para algo estático, como tú has dicho, foto, reconocimiento. Eso se puede entrenar de forma bastante sencilla, por así decirlo. Pero cuando pasas a malware, estás hablando de software que va cambiando de forma dinámica y que además tienes una industria de cibercrimen que ya va a aplicar incluso sus propios parámetros de inteligencia artificial para evitar que tú la detectes. Entonces, la mayoría de fabricantes que estamos aquí llevamos décadas utilizando inteligencia artificial y hemos ido evolucionándola. Nos sirve en el día a día para quitarnos toda la morralla que va generándose en base a lo que ya ha existido antes y al ayudar a los investigadores, a los analistas de seguridad, que son los que realmente descubren aquellas amenazas dirigidas, amenazas avanzadas y las que son realmente pues, peligrosas para un objetivo en concreto. Pero todavía es una herramienta que necesita a las personas, ¿no? Para supervisar, totalmente. y sobre todo también porque pues,
vamos, esto es otra de las expresiones más manidas, ¿no? El eslabón más débil es siempre el usuario, ¿no? Y además es el que al final descarga el phishing. De hecho, algunos desarrolladores pues ya están creando aplicaciones, ¿no? Pues para testear pues que el usuario que se está delante de un ordenador, el trabajador, pues tiene unos conocimientos mínimos, un mínimo sentido común para no dejar atacar a su empresa a través de su trabajo. Dani de Kaspersky, ¿vosotros cómo veis esto? Bueno, yo quizás lo veo quizá un pelín exagerado, pero no descabellado. Es decir, es algo que seguramente acabamos viendo, pero bueno, creo que esto nos debe hacer pensar un poco en toda esa tecnología de uso dual que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Pues bueno, empezar de alguna manera a pensar en ello y ya no digo nosotros como usuarios, que también, sí, sino sobre todo aquellos que toman decisiones, pues bueno, en cuanto a regulación, en cuanto a lo que se puede o lo que no se puede hacer, este tipo de cosas. Es decir, debemos empezar a pensar en un escenario realista. ¿Y no pensáis que quizá los desarrolladores de seguridad tenéis que empezar también a pensar que este eslabón más débil es también un poco el que hay que poner el foco? Es decir, por ejemplo, ahora estamos viendo que una de las amenazas más importantes que hay en la sociedad, pues que no se ve en el vídeo, pero seguramente también lo sabéis todos, es la intoxicación de noticias. Es decir, las noticias falsas, los bulos, es decir, cuando te informas a través de medios digitales, muchas veces no sabes si la fuente es fiable o no, igual que cuando te llega un phishing, pues salvo que puede intentar engañarte. Es decir, las aplicaciones no llega un momento en que tienen que ser capaces de ayudar al usuario a tomar este tipo de decisiones o por lo menos a estar concienciados, porque en el mundo de la seguridad, pues cualquier persona que maneja pues, máquinas peligrosas en un trabajo pues tiene una titulación, o el que manipula alimentos tiene un carnet. Sin embargo, en cualquier empresa, pues muchos usuarios que manejamos información más o menos delicada, estamos delante de un ordenador y somos los mismos que luego nos bajamos el bicho, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en este sentido, la tecnología es súper importante, pero eso no significa que nosotros como usuarios dejemos de tener sentido común y ser un poco críticos con todo aquello que leemos y que nos exponen. Y el problema es precisamente esto, que estamos acostumbrados a información rápida y muchas veces este tipo de noticias ya consiguen su efecto porque ya han enganchado al usuario. El usuario nos estamos volviendo un poco vagos en ese sentido. Deberíamos ser más críticos y deberíamos contrastar fuentes siempre que leamos algo que nos suene un poco raro. Es decir, es una mezcla entre tecnología, pero sobre todo sentido común. Melchor, ¿tú lo ves exagerado? Vosotros, desde HP, por ejemplo, pues una de las cosas que estáis haciendo mucho, que le estáis dando mucha visibilidad últimamente, tiene que ver con el tema de servicios gestionados. Que los servicios gestionados, al final, en seguridad, es un poco pasarle la pelota a un tío especializado porque dices, mira, yo no puedo con esto. Esto, el GDPR, el no sé qué, tío, los ordenadores, aquí me meten un ransomware. Al final, las empresas dicen, oye, me lo lleva fulano y tengo una cierta garantía. Bueno, es cierto que estamos moviendo lo que es la gestión de las características de seguridad, no por incapacidad, sino por experiencia y por estar seguros de que lo hacemos muy bien. En ese sentido tenemos socios y herramientas de socios, Kaspersky, por ejemplo, es una de ellas, que nos garantiza que el antivirus que podemos instalar en nuestros equipos de empresa pues esté al más alto nivel. Pero es cierto que lo complementamos con un montón de características de seguridad que nosotros, como fabricante del hardware, bien sea una impresora o bien sea un ordenador, ya incluimos de serie en el dispositivo. Es el ejemplo que pongo yo muchas veces del cinturón de seguridad. Hace 20 años el cinturón de seguridad no era obligatorio en el airbag, pero hubo empresas como Volvo que se empeñaron en traerlo puesto, lo traían puesto, a lo mejor son 30 o 40, no estoy muy seguro. En cualquier caso, ellos lo traían ya colocado y era voluntad del usuario, conocimiento, divulgación, concienciación, el colocarse el cinturón. En este sentido, ahora mismo estamos en esa fase. Estamos en la fase de que hay muchos riesgos, estamos divulgando, concienciando en eventos como este y otros muchos, que la seguridad es necesaria implantarla en cada uno de nosotros, pero no solamente a nivel de actividad y hábito que hace el usuario, también lo tenemos que hacer en qué compra el usuario, qué dispositivos compra, cómo los utiliza. Toda esa cadena de utilización de la tecnología, que empieza desde que pulsas una tecla mecánicamente con el dedo, mecánicamente, es decir, pulsas algo tan burdo y tan poco cool y glamuroso como puede ser pulsar una tecla, pues hemos tenido casos de keyloggers que almacenaban las pulsaciones de las teclas a nivel de BIOS, es decir, transparente para el sistema operativo, para el antivirus, para el anti-malware, para el firewall, etcétera, etcétera, para toda la cadena,
y capturaban las pulsaciones de las teclas, algo primario. Y lo estaban haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de nosotros pues compramos cosas como mini drones o drones en China y nadie se pregunta qué firmware lleva ese dron. ¿Quién ha instalado el firmware? Y viene de China cruzando todos los puertos y todos los mares en contenedores y lo hemos comprado en China porque no está regulado. O sea, para comprar un coche hay una regulación, hay que pasar no sé cuántas ITV, no sé cuántas certificaciones, no sé cuántos carnets de conducir. Es que los Y malos para lo tener tienen, un lo tienen dron, mucho más fácil entonces. un dron que puede hacer una barbaridad, o lo que sea, o un ordenador que puede hacer una barbaridad, lo traemos de China porque nos hemos ahorrado 60 céntimos de euro. O sea, a este nivel estamos llegando. Luego nosotros somos responsables de hacer ese tipo Pero de no hace cosas. falta traérselo de China, porque con que tenga un chip Intel, pues ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, bueno, quiero decir, son vulnerabilidades que después se van parchando. Conrado, yo no sé cómo veis vosotros esto desde Panda. Bueno, yo, mi intervención es la última y entonces estoy perdiendo muchos de los puntos que me están resultando muy interesantes. Podéis interrumpiros, ¿eh? Eso Ah, os ok. lo digo, ¿sabes? Vale, O sea que... bien. Yo creo que Orwell está aquí. Orwell tenía razón, ¿de acuerdo? Entonces, es un problema que tiene muchas cabezas y bueno, no podemos ignorar que estamos ahora mismo en una sociedad en donde el ciudadano ya casi es consumidor más que ciudadano y la manera de aproximarse a la tecnología, a la sociedad ha cambiado, pero drásticamente. O sea, los cincuentennials, como acuñó antes el anterior ponente, pues hemos vivido la mitad de nuestra vida en un entorno no tan tecnificado y estamos viviendo pues este empujón tremendo a un entorno absolutamente digital. Sobre lo que comentábamos antes de las series de televisión, yo creo que en realidad los guionistas juegan con ese espectro probabilístico. Sí, pero juegan con ello, del pero lo que script. estamos viendo es, o sea, el Sí, caso sí. de China es real. Sí, Y el pero tema estoy de la de acuerdo. reputación digital, pues yo no sé cuántos reclutadores, todos seguro, están mirando en redes sociales a sus Correcto. candidatos para ver a los que contratan y a los que no. Correcto. Es decir, Lo único que quiero significar es que esos guiones se quedan cortos. Es decir, a nosotros nos van a presentar, obviamente, dentro de esos esquemas de series de televisión que quieren atraer en Netflix, tal, pues nos quieren mostrar una realidad muy glamurosa, muy interesante, muy tecnológica, con hackers que teclean muy rápidamente. Siempre los hackers teclean muy rápidamente en las series, ¿vale? Pero la realidad yo creo que es más oscura y más oculta. Entonces, también ha salido un tema que me ha parecido fundamental, un par de ellos. Uno es dónde se está desarrollando esta batalla y yo creo que estaremos todos de acuerdo que principalmente uno de los puntos o vectores principales de esta guerra está en el endpoint, en los dispositivos móviles, en aquellos puntos, en el IoT, en aquellos elementos en donde hay una interacción del usuario. ¿Vale? Entonces, también ha salido el tema de los servicios gestionados de seguridad. Comparto plenamente la idea. Yo creo que tanto empresas como individuos necesitan ese ángel de la guarda que trabaja en la nube. Necesitamos la nube para trabajar con una capacidad de proceso de computación y ahí entra Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. pero es ¿creéis que llega el absolutamente momento, por necesario. ejemplo, en el que los desarrolladores de seguridad tenéis que empezar a crear pues algo así como ciberasistentes? Es decir, alguien pues que te haga un poco de ese pepito grillo que Sí, te obligue efectivamente. a no hacer Efectivamente. cosas que luego te pueden afectar. Yo no aquí- sé si esto es una chorrada porque, No, no. pues bueno, al final estas cosas deberían hacerlas nuestros padres, ¿no? Es decir, no publiques ciertas cosas, Bueno, bien. deja algo de tu intimidad para ti, es decir, ese tipo de precauciones que tienen las Evidente. personas Evidente. con cierto sentido común y que a veces en el mundo digital perdemos. Sí, bueno, una vez es voluntariamente, porque digamos que hay un exhibicionismo narcisista, a veces involuntariamente, a través de ese exhibicionismo. Hace poco, pues, unos SEAL o unas Fuerzas Armadas, unos cuerpos especiales que estaban desplegados en Irak, pues uno se puso el Strava y dice, pues voy a correrme 10 kilómetros y bueno, pues lo publica. Digamos, todo el mundo sabe que la base secreta de Estados Unidos en Irak tal, pues están aquí porque ha habido uno. Sí, que porque ha salido habido con su uno que reloj. va con el Strava contando su entrenamiento y Efectivamente, muestra todo el entonces- mapa de las Entonces instalaciones. son dos ¿no? planos. Uno es el de concienciación, obviamente, saber que lo que estamos publicando en redes sociales sirve para múltiples propósitos. Uno de ellos es para perfilarnos como ideológicamente. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la manipulación, la posverdad, cómo se manipulan las noticias y a quién van dirigidas, nuestros hábitos de consumo. Yo, por cierto, dentro de 2 semanas voy a correr una media maratón, ya lo sabe todo el mundo en las redes, pero lo digo aquí públicamente, y estoy haciendo la búsqueda por internet de una zapatilla adecuada a mi peso y bueno, mis características como corredor.
Ahora mismo tengo todos los móviles inundados de publicidad, tengo claro. absolutamente, eso es, Exactamente. correos electrónicos, es decir, que la visibilidad está ahí. En el momento que tú das un paso, obviamente, pues te están tomando esa información. Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, la concienciación del usuario, saber que lo que publicas lo va a ver todo el mundo, que a lo mejor vas a hacer una entrevista de trabajo mañana, te van a hacer un screening de tu histórico en Twitter, en todos los medios tal, y a lo mejor encuentran Y cosas luego hay un que- problema también de responsabilidad, porque las personas cuando publican en redes sociales y tienen un problema, cuando publican cuando tienen información que manejan ciertas empresas, muchas veces quieren eludir la responsabilidad de no, ha sido Ashley Madison la que ha publicado mi perfil, joder, me ha destruido la vida. Es decir, a veces también lo que falta es definir por parte de, pues no sé si son las leyes, las regulaciones o en general la conciencia de la ciudadanía, quién es responsable de sus datos. Porque hemos visto regulaciones como GDPR, que en no sé cuántos días entra en vigor y obliga a un tratamiento mucho más cuidadoso de los datos por parte de las empresas, implica el cifrado de datos, implica la responsabilidad de una persona dentro de las empresas y todo eso pues son cambios que no son tan rápidos, ¿no? Sí, lo No más sé el correcto, resto sí. cómo veis esto, si el problema también es un poco que a veces tanto usuarios como empresas buscamos quitarnos el muerto de encima. No sé, Antonio, vosotros que en Bionex trabajáis mucho en este tipo de consultoría también, si veis que la empresa lo que quiere decir, no, yo lo que quiero es trabajar tranquilo y hacer lo que me dé la gana, pero tú ocúpate de que yo esté seguro. Bueno, efectivamente, muchas veces está muy relacionado con el tema de los servicios gestionados. Es como trasladar el problema a otro, a veces. Lo que intentas es, bueno, o no sabes hacer una cosa y entonces sí que es muy apropiado que venga otro a hacerlo, o realmente sabes cómo se hace y prefieres tener a alguien al que en última instancia le puedes echar la culpa. Pero sobre todo porque los usuarios muchas veces queremos que la realidad se adapte a nuestros deseos, cuando hay veces que no es así. Pues yo creo que aquí se ha contado muchas veces el caso del CEO, del director general, que dice, a mí no me pongas ni proxy, ni antivirus, ni nada. Yo aquí me bajo lo que me da la gana. En un mundo en el que no hay intermediarios y uno puede trasladar una noticia directamente sin validarla, pues ese es el problema. Al final, la responsabilidad va a tener que acabar en las personas y ellos tendrán que ser los que den la cara en el momento adecuado. Ahora mismo alguien puede trasladar una noticia en cualquier sitio y puede que no le pase absolutamente nada. Los que no somos nativos digitales, pues estamos acostumbrados en que había unos medios oficiales que antes de trasladar una noticia al mundo la validaban y en ello les iba la reputación. Sí. Y si pasaba algo, pues sabíamos todos a quién mirar. Ahora es muy difícil porque está todo muy difuminado. Entonces, además, las redes sociales son caldos de cultivo porque, en general, todas las personas tendemos a dar por cierto todo aquello que está alineado con nuestras creencias. Y encima nos juntamos en grupos de personas que piensan como nosotros. Sí. Entonces, al final, esos son unas cajas de resonancia que pueden son crear difíciles de escapar. muchos Lo que sí, mi tesis con esta presentación es intentar mostrar si es verdad o no, porque yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo la mía, que el panorama de la seguridad en general y de la ciberseguridad ha cambiado. Y ya seguimos hablando pues, de proxies, seguimos hablando de mucha tecnología, pero a veces el factor humano pues, sigue siendo clave. No sé si vosotros, Alberto, veis que realmente pues, vuestras reuniones, cuando supongo que pues, a altos niveles de ingeniería, pues no se le da una vuelta también a estos aspectos. No, sí, y de hecho, desde nuestro punto de vista, el usuario, es decir, antes se ha hablado de coches. Los coches llevan cinturón de seguridad, ABS, sistemas antiderrape, etcétera, pero ahora haciendo una analogía un poco burda, si el conductor está loco, de nada le va a servir. Exactamente. El problema es que muchas veces es el usuario que con una sonrisa hace clic donde no debe. Evidentemente, si el engaño es suficientemente avanzado, está bien hecho, etcétera, pues se han conseguido recopilar una serie de datos, otra vez, por culpa de que nosotros los estamos exponiendo alegremente, pues pueden hacer un engaño muy, muy bueno. Pero muchas veces, salvo un ataque muy, muy dirigido, son ataques genéricos. El otro día me comentaban, era en un colegio, y me dice, mira, me ha llegado al correo corporativo del colegio el típico email de una empresa de transporte de último aviso para recoger su pedido. Es un si no he pedido nada, ¿por qué me está llegando? Entonces, ¿cuántos usuarios no clican ahí?
Yo siempre pongo el ejemplo. Hace años, con el famoso virus de correo, yo estuve en una empresa en Madrid donde un usuario se imprimió el virus, lo que salía en la pantalla, y fue a la oficina de correos a decir dónde estaba su paquete. O sea, si tenemos usuarios así, es que puedes poner lo que quieras, puedes poner una puerta blindada que si el usuario la abre... Usuarios y desarrolladores. Yo no sé si hace algunos meses yo estaba en una conferencia también de ciberseguridad en la Redcon aquí y mostraban todas las vulnerabilidades que tienen las aplicaciones web de las tiendas de los e-commerce y es brutal ver lo fácil que es entrar en una gran tienda online y desviar los paquetes a tu casa para que te lleguen. Es decir, estamos en un panorama que es que la cosa se lo pone muy fácil a los malos. De hecho, si hay algo que yo creo que nos salva es que normalmente los malos pues hacen ataques bastante burdos. ¿No crees tú esto, Josep? O sea, porque si se ponen, la lían. O sea, por ejemplo, el caso de WannaCry, pues era un software bastante mal acabado, ¿no? Y fíjate el efecto que tuvo. Sí, pero ahí porque pilló a mucha gente a contrapié y porque tampoco es tan fácil actualizar miles de equipos en una gran empresa de forma que todas estén al día en poco tiempo. Se tiene que evaluar esos parches y si no rompe otras cosas y demás. Y en cuanto a lo que tú dices, sí, la mayoría de ataques que estamos viendo a día de hoy es algo repetido, que lo que hemos visto no hace años, sino incluso algunos llevan hasta décadas funcionando, adaptándose. Lo que se ha aumentado actualmente es la superficie de exposición. Ya no solamente van a atacar a tu ordenador, a tu portátil, a tu smartphone, ahora es a tu televisor, a tu coche, a cualquier dispositivo conectado. Pueden entrar desde la cámara de seguridad, desde la cerradura conectada, desde un montón de puntos que antes no existían, es verdad. Dani, en Kaspersky, ¿cómo veis esto? Porque pues sí que es verdad que los malos a veces tienen ataques muy burdos y esos pues se están consiguiendo frenar, más o menos, pero la cosa se puede poner, sobre todo, no sé cómo lo veis vosotros por ejemplo, en el terreno empresarial, ¿no? Es decir, ¿cuál es la última tendencia? Porque estamos viendo también, y salto a otro tema que tenía en el guión, y es toda la infraestructura de tecnología de las empresas no tiene nada que ver ahora con la que había, con la que hay ahora. Es decir, todo está en la nube, todo está virtualizado, ya no hablamos de aplicaciones, hablamos de microservicios, de contenedores, de tecnologías que a veces dejan pasar cosas que son durante no sé cuánto tiempo, vosotros lo sabéis, pero son generalmente muy indetectables. Sí, bueno, todo depende un poco del tipo de adversario al que nos enfrentemos. Sí que es verdad que si hiciéramos una clasificación, yo diría que igual el 90% de todos los ataques que vemos son, como tú dices, burdos, es decir, poco sofisticados, que buscan infectar de manera masiva. Después estaría el otro tanto por ciento restante, que esto ya son ataques a empresas, incluso a gobiernos, y aquí bueno, ya vemos bastante más sofisticación, mucha picardía, y bueno, esto es algo que ya no solo la seguridad, sino los propios adversarios van evolucionando y como ha dicho mi compañero, se van adaptando. Entonces es un juego de nunca acabar. En cuanto a nuevas tendencias, pues bueno, es algo que comentaré en mi charla y sí que estamos viendo pues nuevos mecanismos de infección. Hace poco salió cómo se comprometió un casino y el vector de entrada en este caso fue el termostato de un acuario que tenían allí y a partir de ahí hicieron movimiento lateral y consiguieron sacar. Esta es otra de las grandes tendencias, ¿no? Que lo llevamos hablando años, que sí. Es del Internet of Things, el Internet of Things, a medida que el Internet of Things se despliega en las industrias, porque todo el mundo se quiere automatizar, porque si me puedo ahorrar 5 tíos trabajando, porque tengo una máquina que me lo hace automático, o no tengo que ir el fin de semana a monitorizar una caldera porque lo hago desde mi casa, todo eso empieza a multiplicarse los puntos de entrada y el número de datos que además se pueden robar, ¿no? que es otro de las claves, yo creo, del mundo moderno, del panorama. Es decir, estamos viendo que el objetivo pues ya no es tanto el vandalismo o el ransomware, el pedir un secuestro monetario, sino directamente robar los datos. Sí, sí, bueno, y de hecho te diré más. Lo que estamos viendo en los últimos meses es que de alguna manera las líneas que separan estos tipos de adversarios se van difuminando, de manera que vemos, y WannaCry quizás sería un ejemplo, vemos ataques que pretenden ser una cosa, como por ejemplo un ataque de ransomware que tú puedes pensar, ostras, un ransomware que ha infectado de manera masiva lo que buscaba era pasta, cuando en realidad es un adversario mucho más avanzado de lo que nos creíamos y el motivo final les da igual la pasta, sino es el sabotaje. Entonces, todo esto, bueno, explicaré varios casos muy específicos durante mi charla, pero esta difusión, tal como se están difuminando estas líneas, pues bueno, también afecta la manera que investigamos este tipo de delitos.
Melchor, ¿vosotros cómo veis esto en el panorama empresarial? Bueno, ¿Qué está cambiando realmente? Está cambiando. Nosotros comenzamos a hablar de seguridad en las impresoras, que los títulos Sí, primeros porque eran- es vuestro thing Claro, más digamos, importante, ¿no? Las impresoras, ese gran olvidado en el mundo de la seguridad, como hace 5 años. Y claro, hay las impresoras que escanean documentos, imprimen contratos, finiquitos, de todo, ¿no? Y nadie tomaba ni una puñetera acción con la impresora, ¿no? Eso era una burrada todo lo que se podía hacer con las impresoras. Y le sacabas el disco duro, veías el spool y te Podías encontrabas hacer, ahí. Claro, el spooler, los últimos trabajos impresos o escaneados, los discos nunca estaban encriptados, este tipo de cosas, ¿no? Contraseñas en plano o no contraseñas. Una impresora que tiene en torno a 20, 30 sistemas de conexión, todos abiertos, ¿eh? O sea, es que no había ninguna duda de cuál estaba abierto y cuál estaba cerrado por defecto. Estaban todos abiertos. Hasta el más inseguro de los inseguros, ese estaba abierto. Hasta el SMB versión 1, no, ¿qué digo? Hasta la 0, hasta la anterior, que no tiene ni contraseña, que entras en plano. Todo lo tenía abierto. Empezamos hace 5 años, hasta hicimos unos vídeos con Christian Slater súper Sí, los bonitos, vídeos del logo, sí. impactantes, de meter miedo. Como Estuve tentado de ponerlo, pero bueno, me pareció que Black Mirror era... Sí, porque sale el logo de HP al final, a lo mejor es un poco publicidad, ¿no? Bueno, total, que llevamos como 5 años haciendo una labor de divulgación muy intensa, sobre todo con el tema de las impresoras, que lo podemos aplicar a cualquier dispositivo, pero es cierto que las impresoras que llevan un disco duro, un sistema operativo, que muchas llevan un Java, que llevan un montón de protocolos, es que es el aliado perfecto para el hacker que tenga una cosa conectada en red y que ni un solo administrador haya hecho nada con la impresora, ni puesto la contraseña de administración para que entre alguien remotamente, le instale un malware, la impresora, como tiene un sistema operativo, lo empieza a ejecutar y a correr, ¿no? Bueno, pues ahora ya sí que es verdad que empieza a haber cierta sensibilización y en los últimos concursos de grandes empresas sí que estamos viendo que hay características de seguridad, ya no solamente en los ordenadores, como siempre, sino ahora ya lo ponen también en las impresoras. Yo creo que dentro de poco hasta los casinos, cuando compren termostatos, tendrán que poner Sí, es que hasta características de cuando seguridad. compres las cafeteras ya, porque es otra de las demostraciones estrellas en las ferias últimamente, lo de voy a poner la cafetera conectada para que veas cómo llego con mi smartphone y por NFC te pone el café y además te pone un tuit de qué rico está. Eso al final, pues puede haber alguien detrás viendo, mira, fulano está en tal sitio. Conrado, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Estáis vosotros más focalizados en, quizá por lo menos es la imagen que nos llega en Panda, más de cara al usuario final, pero también estáis viendo estos cambios en el mundo empresarial? Evidentemente, habéis mencionado antes la importancia de los marcos regulatorios frente a pues, pensamientos o ideas de gestión en donde no entra el gasto en seguridad, no hay una percepción de la necesidad de esa seguridad, entonces tienen que ser las administraciones las que guíen, las que marquen esas regulaciones que hay que cumplir, como el caso de GDPR. Nosotros, por ejemplo, en referencias de con algo que habéis comentado, estamos observando en Labs que los ataques vía malware pues, empiezan a reducirse en favor de lo que son ataques de insiders, o sea, lo que es los ataques de hackers, utilizando herramientas legítimas del sistema operativo. Entonces, el modelo tradicional antivirus va a estar ahí, lógicamente es necesario, porque si ya conoces una enfermedad y tienes el antídoto contra ella, pues ahí lo aplicas, funciona. Tenemos también el problema de que los archivos de firmas son cada vez más, más grandes, pero sí es cierto que para poder atacar ese nuevo vector de entrada, ese tipo de ataques que son silenciosos, que no usan malware, que se disfrazan, ¿vale? Necesitamos, para ser el ángel de la guarda, necesitamos alguna forma de tener visibilidad de lo que ocurre. Yo creo que es el aspecto fundamental ahora y hacia donde nos estamos dirigiendo todas las compañías de seguridad en el endpoint. Conseguir visibilidad completa dentro del alcance que podamos llegar sin ser intrusivos, porque claro, visibilidad de todo lo que hay, quieres decir, en la infraestructura. Infraestructura, lo que ocurre en el endpoint, es decir, toda la información que a nosotros nos permita de alguna manera correlar esas acciones y determinar, empleando a lo mejor las mismas herramientas o parecidas que usen estos atacantes a mayor escala. Por eso necesitamos la capacidad de computación de la nube. Esto hace 10 años pues no era muy difícil. Sí. Ahora, bueno, las últimas cifras que yo he visto indican que, no sé, un porcentaje espeluznante de los responsables de tecnología o de los responsables de seguridad de las empresas, pues no tienen acceso, pues no sé si a un 60% de los datos de su empresa. O sea, datos que están ahí, o aplicaciones, o infraestructuras que están en su empresa y a las que no tienen un acceso claro ni esta visibilidad para saber qué pasa en ellas, ¿no? Ahora, de aquí a un mes, pues se nos cae encima GDPR. Y bueno, pues los datos que son estructurados, que están en bases de datos, que están protegidos, que hay productos de
de seguridad sobre base de datos, de cifrado, de control de acceso, de RAIDs, etcétera, pues me resuelven ese apartado. Pero lo que no sabemos, la incertidumbre que se plantea ahora mismo a las corporaciones es qué datos no estructurados, residentes en discos de usuarios finales, en los móviles, en distintos formatos, en un TXT, en un correo electrónico, pueden contener datos personalmente Eso es una parte muy complicada. identificables, ¿no? Estamos quedándonos sin tiempo. Melón aquí de... Estamos quedando sin tiempo, Conrado. Vamos a dar una última vuelta. Lo último que quería comentar, o lo último que tenía apuntado, es lo que tiene que ver con vosotros, con los hackers, con los expertos en ciberseguridad, con la falta de talento, con la dificultad de desarrollarlo, porque ser experto en ciberseguridad, primero que es una palabra súper genérica, y luego no hay un baremo muchas veces fácil para medir este talento, para valorarlo y sobre todo para desarrollarlo y para reclutarlo, ¿no? Antonio, ¿vosotros cómo veis esto? Porque vosotros, todas las empresas que están aquí, pues muchas de ellas, pues una de las cosas a las que vienen al mundo hacker es a captar talento, a desarrollarlo. Es decir, esta es también pues, la piedra angular de la seguridad del futuro, el que los expertos en ciberseguridad seáis capaces de protegernos. Efectivamente, nosotros en Bionex somos el brazo de servicios de IBM en España. Sí. Nos apoyamos mucho en tecnología de IBM, que es el fabricante, y nosotros desplegamos los servicios. Efectivamente, nos está costando horrores conseguir personas que trabajen. Ahora mismo hay una burbuja, entre todos nos quitamos las personas. Tiene una parte buena, que ya conoces gente en todas las empresas competidoras, y al final, bueno, pues nos llevamos bien, pero cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Las personas que saben algo empiezan a dar saltos de empresas en empresas buscando a lo mejor pues un sueldo mejor o algo, una visión a corto plazo, pero sí que es verdad que falta mucho. Va mucho más rápido la industria que la formación. Y además un talento que muchas veces no solo es difícil de formar o de captar o de desarrollar, sino que es difícil trabajar con él, ¿no? Alberto, aunque vosotros pues, no estáis muy metidos en esta guerra, si también pues, sois fuente de captación de este talento, y lo que decíamos, una de las grandes tendencias es la hiperespecialización, aquí lo puedes ver, hay hackers especializados en wifi, en radiofrecuencia, es decir, es talento muy difícil de encontrar, muy difícil de desarrollar, muy hiperespecializado y además a veces difícil de trabajar con él, porque, pues claro, contratar hackers no es contratar, yo qué sé, secretarios, ¿no? Bueno, al final, sobre todo, yo creo que lo que una empresa tiene que proporcionar es un clima agradable de trabajo que permita a ese empleado pues, desarrollarse. Es decir, al final, pues, una persona con inquietudes que tenga que estar sentado en una silla de tal a tal hora, pues ese es un trabajo que no le va a llenar y en cuanto pueda haber otra oferta, pues rápidamente se va a mover. Y yo creo que eso es algo que bueno, podríamos hablar del sector en general, en mucha empresa donde pues, sucede eso y al final pues, no consiguen atraer el talento, dicen es muy complicado atraer gente. Sí, pero es un mal general, ¿no? Es decir, la gente, sobre todo la gente más joven, ya no entra en una compañía solamente por el hecho del sueldo que tenga o la seguridad. Bueno, sí, porque no es tan fácil encontrar trabajo, pero muchas veces la gente, sobre todo la gente que tiene cierto talento, pues busca un proyecto que le interese, ¿no? Claro, es importante. Así es. Entonces, si esa empresa no puede proporcionar ese proyecto, esa ilusión de ir a trabajar cada día, o sea, el levantarte y decir, tengo que ir a trabajar, esa persona rápidamente, en cuanto le surja otra cosa, se va a ir. Sí. Por eso se habla que mucha gente se va fuera y luego vemos los vídeos de famosas empresas que tienen incluso una zona de masajes. Y, sí. No, al final, la idea es pues, tener esa gente, ese talento, pero tenerlo a gusto contigo. Y eso es lo importante. Josep, venga, mensajes finales, que no estamos sin tiempo. Talento hay. La prueba es que hay muchos españoles que están fuera trabajando para empresas extranjeras que se están beneficiando de ese talento. Y segundo, la pregunta no es si hay o no talento, porque talento sí que hay. La pregunta es si las empresas españolas quieren pagar lo que vale ese talento. Ya, claro. Justo yo añadiría esto, que igual soy un poco políticamente incorrecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. No solo hay talento, tenemos una cantera bestial, lo que pasa que, bueno, si pagas en cacahuetes vas a tener monos. Entonces, sí, no, la gente se va ese es fuera. otro de los problemas de la economía española. Melchor, mensaje final, impresoras seguras. Mensaje final en 20 segundos. Absolutamente de acuerdo. Tenemos, creo que, la suerte de estar en uno de los países con mayor talento, sobre todo en ciberseguridad. Sí, somos campeones europeos europeos 2 años seguidos, o sea, la leche.
Tenemos acuerdos con las universidades, nosotros como fabricantes en nuestro centro de I+D, que tenemos 2 en España, uno en Barcelona y otro en León, tenemos acuerdos con las universidades y traemos a muchos universitarios a trabajar en temas, algunos de ellos de seguridad, sobre todo en el firmware, que es lo que fabricamos para que sean robustos y seguros. Lo estamos haciendo, pero es cierto, se paga poco en el mercado, nosotros estamos bien, yo por lo menos considero que estamos muy bien. Sí, en HP no se vive mal, ¿no? En HP la respuesta está en que quien entra en HP se tira bastante tiempo en HP trabajando, pero es cierto que partners nuestros nos dicen que hay mucho talento que se mueve de un sitio a otro y es por el tema de los cacahuetes, como decía Dani claramente. Sí. Esto Bueno, el lo ambiente de tenemos que trabajo hace solucionar. mucho, ¿no? Hay que dar valor económico, monetizar, ponerle un valor, una cifra a la seguridad. Y esa cifra viene a raíz del riesgo que conlleva. Y hasta que las organizaciones, los organismos públicos y las empresas no pongan valor a la seguridad en tanto en cuanto el riesgo que conlleva, no podremos Sí, avanzar. no, pero Realmente se van a no empezar, podemos. se van a empezar a dar cuenta, ¿eh? Tienen que hacerlo ya, dentro de 20 días está encima, lo tienen que hacer. Conrado, venga, mensaje final que estamos sin tiempo. Sí, completamente de acuerdo. Es un recurso no limitado, pero sí difícil de captar y difícil de formar. O sea, la universidad, digamos que nos están enseñando pues, las herramientas, la artesanía que conlleva pues, el estar día a día analizando ataques, haciendo ejercicios de pentesting, etcétera. Tienen que ser las compañías, las integradoras o los fabricantes las que den esa formación y el desafío principal que tienen es cómo retener ese talento pues, para evitar esa dilución, digamos, de la capacidad de respuesta, ¿vale? Y también, pues evidentemente, tiene que ir acompañado de mejoras y de hacer atractiva, digamos, el puesto de trabajo a estos tan necesitados trabajadores. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Dani, gracias Josep, gracias Melchor, gracias Conrado, gracias Alberto, gracias Antonio, gracias a vosotros por estar ahí. Seguimos en Mundo Hacker, vamos muy deprisa y venga, que empiecen ya el resto de demostraciones. Gracias.